Hola, en el tutorial de hoy vamos a ver parte de los mantenimientos de la aplicación SysNet. En primer lugar, bueno, decir que lo primero que hay que hacer antes de empezar a trabajar con SysNet es tener bien definidos todos estos mantenimientos, o sea, cuentas, conceptos, tabla de IVA, etcétera. Y porque bueno, porque de esto depende en gran medida que a la hora de obtener luego información, pues bueno, y a la hora de hacer la presentación de impuestos esté todo bien. Entonces, bueno, posteriormente se podrían modificar estos mantenimientos o añadir nuevos datos, pero en principio, pues bueno, conviene hacerlo al principio. Entonces, lo primero que vamos a ver van a ser empresas. Lo primero que hacemos es, al entrar en SysNet, es crear una empresa. Eso ya lo veremos en otro video tutorial. Entonces, dentro del mantenimiento de empresas, pues bueno, hay una serie de pestañas que vemos aquí en la parte superior, que son estas, y en cada una de ellas pues definimos una serie de parámetros relacionados con procesos que posteriormente tiene la aplicación. Vamos a editarlo. Entonces, la primera pestaña es la identificación. Esto no es más nada que los datos identificativos de la empresa y de la actividad que le estamos desarrollando. Aparte, aquí nos indica la estructura del plan contable y el inicio del ejercicio en qué mes se produce. Nos aparece también la cuenta de resultado del ejercicio, que será la que se utiliza posteriormente para hacer la regularización, ¿vale?, del grupo 6 y 7. Y tenemos un bloque de movimientos. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que únicamente se podrán introducir asientos contables entre las fechas indicadas en el desde hasta, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quisiese contabilizar algo del 2013 o del 2016, en este caso no me lo permitiría. Representantes, lo que indica, representantes de la empresa. En principio, esto es interesante, ¿por qué? Porque estos datos posteriormente van a pasar al programa de modelos oficiales y para algunos impuestos pues sería necesario tener estos datos. Por ejemplo, para el modelo 390. Bien. Forma de pago. Es la forma que tiene la sociedad, en este caso la empresa de pruebas, para pagar a sus proveedores o acreedores. Dentro de la cuenta contable de un proveedor o de un acreedor también se pueden establecer una serie de formas de pago, ¿vale?, con unos, bueno, teniendo en cuenta unas variables, pues como son el número de efectos, los días de pago fijo, el mes de no pago. Entonces, si no está relleno en la cuenta, se tomarán estas de aquí, pero si están rellenas los datos de pago de la cuenta, prevalecerán sobre estos de aquí. En la pestaña de otros, pues bueno, engloba a varias variables que pueden influir a la hora después de trabajar con SysNet. Entonces, una numeración de compras para el libro de IVA, para el ejercicio actual y para el ejercicio próximo. Esto es una numeración consecutiva que va avanzando según registramos compras en el libro de IVA, no habría que tocar nada. Luego las cuentas por defecto que se utilizarán para hacer asientos automáticos, pues IVA y recargo soportado, cuenta IVA y recargo repercutido, retenciones deudora y retenciones acreedora, ¿vale? Entonces estas se tomarán a la hora de contabilizar. Dentro de las tablas de IVA que veremos en otro tutorial y de las tablas de retenciones también se pueden incluir cuentas de este tipo. Entonces, si las claves de IVA tienen rellenas las cuentas, se utilizarán prevaleciendo sobre las que hemos indicado aquí. Si no están rellenas, se utilizarán estas. Un contador de mandatos SEPA. Se utiliza, dentro de cuentas tenemos una opción de mandatos que lo que nos permite es hacer el envío al cliente de este mandato y teniendo en cuenta posteriormente si vamos a utilizar una normativa SEPA 1914 o 1944, pues bueno, se utilizará en todo caso para el envío y generación de ficheros de remesa que después enviamos al banco. Entonces, siempre hay que imprimir los mandatos si vamos a utilizar esto. Un logotipo y un membrete para la sociedad que luego se podrá imprimir en listados, ¿vale? Unos conceptos de debe y haber
y de compras y ventas, dentro del programa hay una figura que es el concepto. El concepto es lo que marca si un apunte va al debe o al haber. Entonces, aquí simplemente estamos indicando unos conceptos por defecto para la hora de contabilizar que me los tome automáticamente. El programa tiene una opción que permite crear varios diarios. Dentro del mantenimiento tenemos tipos de diario. Entonces, aquí lo que estamos indicándole es qué diario vamos a utilizar para, por defecto, a la hora de contabilizar. En este caso es el diario habitual, que ya lo ha creado el programa, y aún así podríamos crear otros. Y luego tenemos una serie de parámetros que, dependiendo si los activamos o no los activamos, pues bueno, el programa tendrá unas opciones u otras. Activar OCR nos permite utilizar un lápiz escáner para escanear datos y que automáticamente se contabilicen las facturas, sin necesidad de teclear. Gran empresa, si la sociedad con la que vamos a trabajar es gran empresa, pues bueno, tendrá una serie de datos que posteriormente pasarán de manera diferente al modelo 390 y al IVA que si no es gran empresa, por ejemplo, para la presentación mensual de impuestos. Partido político, pues bueno, me activa una serie de controles en empresas jerarquizadas para tener un control por cuentas y una serie de parámetros que son inherentes a los partidos políticos por tema de presentación de cuentas y cosas de estas. Parada en asientos automáticos. Cuando hacemos asientos automáticos se introduce el primer apunte y los siguientes apuntes son automáticos, no va a parar en los apuntes. Si yo le indico aquí parada en asientos automáticos, el programa en cada uno de los apuntes del asiento me va a parar. Control de cuentas por empresa. Si yo quiero, si tuviese varias empresas dentro de una misma jerarquía, si quiero que las cuentas estén disponibles en unas empresas en concreto, no para todas. Es decir, tenemos un plan contable común, pero ciertas cuentas están disponibles solo en alguna de las empresas. Y luego, afecto a criterio de caja, pues bueno, si la empresa estuviese incluida dentro del régimen de criterio de caja, lo indicaríamos aquí y posteriormente, a la hora de contabilizar, me realizaría una serie de preguntas para tener el control sobre el régimen de criterio de caja, que posteriormente, a la hora de hacer los impuestos, también es necesario indicar esos datos. Partidas vivas. Bueno, nosotros tenemos saldos en las cuentas y aparte de los saldos de cuentas podemos controlar partidas vivas y cartera. Partidas vivas es un control del saldo contable a partir de los números de documento. Es decir, yo tengo posteriormente listados donde voy a controlar mis facturas por número. ¿Vale? Es una manera de llevar la cartera. En este caso, por ejemplo, yo llevo control de partidas vivas en los grupos que tengo indicados aquí. Podrían ser a 3, a 4 dígitos, en fin, a los que se considere oportuno. Lo mismo pasa con cartera, pero en lugar de tener el control a partir del número de documento, lo que tengo es un control de previsiones y de fechas de vencimiento. Entonces, controlo en estos tres grupos y controlaría por fechas de vencimiento. Posteriormente tengo un listado de previsiones por fecha de vencimiento, con selección de cuentas, de cobros, de pagos, en fin, dependiendo de la estructura que he indicado. Si utilizo esto, pues bueno, me permite hacer remesas. Entonces, aquí en la parte inferior lo que me está indicando es cuando se hace una remesa, el abono si se va a realizar a la cuenta de la previsión, a una raíz de una cuenta que es, por ejemplo, una 430 más una cuenta que nosotros indiquemos auxiliar, o a una cuenta fija que me pedirá a la hora de abonar la remesa. ¿Vale? Analítica, si quiero llevar control analítico de la empresa y me pide grupos en los que se va a controlar la analítica, una serie de divisiones que tengo que indicar aquí, ¿vale? Esto puedo venir a posteriori, puedo crear una serie de divisiones y a posteriori ir creando más divisiones. Y luego en la parte inferior me dice una división por defecto que cuando vaya a contabilizar siempre me va a salir esa con opción a cambiar. Y luego, pues bueno, a la hora de contabilizar la parte analítica, si quiero un reparto por importe o por porcentaje, ¿vale? Entonces, por importe, tendré que ir tecleando importes a cada una de las divisiones dentro del asiento donde esté, o bien porcentajes, ¿vale? Indicaré porcentajes hasta llegar al 100% repartidos a cada una de las divisiones pues, que tenga disponibles para esas cuentas. Luego, cuando se contabiliza un asiento, la parte analítica puede
llevar fecha automática, que sería la misma que la del asiento externo, o manual, si necesitamos que la parte analítica lleve una fecha distinta al asiento externo, ¿vale? Y luego tenemos una pestaña amortizaciones que no es ni más ni menos que una clasificación de los elementos atendiendo a una serie de elementos, bueno, de criterios que indico aquí, hasta 4 criterios. Entonces, ese código de clasificación, pues bueno, puedo tener varios dígitos que controlarán cada uno de los criterios. Por ejemplo, en este tengo un dígito de clasificación que es para el departamento y yo podría poner 2 dígitos, por ejemplo, para la provincia. Es decir, si yo dentro de mi contabilidad tengo inmovilizado en varias provincias y dentro de esas provincias hay diferentes departamentos en el almacén o en la oficina, donde sea, es un ejemplo, podríamos indicarlo de esta manera, de modo que aquí abajo me indica el patrón. ¿Vale? Yo luego, cuando cree los elementos, tendré unos dígitos identificativos para cada uno de los departamentos y para cada una de las provincias. ¿Vale? Y luego en la parte superior me indica una numeración de elementos. Esta numeración de elementos es automática y nos tenemos que olvidar de ella. ¿Vale? Entonces esta es la configuración de la empresa. Una vez que la tengo, pues bueno, podría pasar ya al tema, a la configuración de las cuentas. Guardamos. Bueno, vamos a continuar ahora con las cuentas contables. Dentro de mantenimientos es donde tengo la opción cuentas contables. Entre el diario y las cuentas contables será donde pase el mayor tiempo dentro de la aplicación, ¿vale? Dentro del diario para, digamos, procesar asientos y contabilizar, y desde aquí, pues, labores de consulta. Entonces, las cuentas cuando entro, lo primero que me muestra son los acumulados de las cuentas, ¿bien? Entonces, veo el acumulado de B, acumulado a ver, los saldos y los acumulados totales, ¿vale? Entonces, aquí lo primero que puedo hacer sería consultar una cuenta. Vamos a consultar, por ejemplo, una de banco. Entonces, vemos los acumulados de cada uno de los meses. Puedo consultar mes a mes. Si yo me meto, por ejemplo, en marzo, pulsaré aquí y me aparecería el mayor de la cuenta para el mes indicado. Entonces, tengo mis apuntes, ¿vale? Un saldo que puedo o no puedo mostrarlo. Si pico a esta casillita o la quito, puedo imprimir desde aquí o puedo exportar a estos formatos la vista que estoy haciendo, ¿vale? Luego en la parte superior nos encontramos esto de apunte y asiento. Cuando nos encontremos en otras partes del programa, incluso aquí, estos escáneres, lo que me está indicando es que hay documentos asociados al elemento donde esté. Por ejemplo, si yo ahora mismo tuviese aquí un documento asociado a esta cuenta, me aparecería aquí, bueno, en este caso, como estoy en el extracto, sería asociado a un apunte o a un asiento. Me aparecería aquí, si fuese del apunte 1/0 y si fuese del asiento 0/1. Si tuviese un documento asociado a cada uno de ellos, aparecería 1/1. Entonces, picaría aquí y me mostraría el documento. Si no, me permitiría añadir uno, seleccionándolo de una parte de mi disco duro, ¿vale? De la carpeta que fuese, me lo incluiría dentro del asiento del apunte y estaría disponible para posteriores consultas. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, dependiendo de las cuentas y de cómo estén configuradas, tendrán unas pestañas u otras. Por ejemplo, aquí tenemos datos, domiciliaciones, libro de IVA y otros. Y en una de clientes, por ejemplo, tengo incluso partidas vivas y previsiones porque le he indicado dentro de empresas anteriormente que llevo control de previsiones y partidas vivas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, estamos en acumulados, vamos a ver la de datos. Entonces, la pestaña de datos, ¿qué es lo que me indica? Pues bueno, primero unos datos identificativos que van asociados al NIF no se pueden modificar porque se modificarían desde el mantenimiento de NIFes, que veremos posteriormente, y bueno, y otra serie de datos que vamos a ver ahora en detalle. Clave 347. La clave 347 es importante. ¿Por qué? Porque bueno, es lo que va a mandar, lo que va a hacer que posteriormente, a la hora de enlazar con el programa de modelos oficiales, me vaya de una manera o de otra. Por ejemplo, si yo le indico que no es de consumo,
no va a ir a 347 en ningún momento. ¿Cuál es una cuenta que no es de consumo? Pues imaginaros, una de compras, ¿vale? Está como no consumo y no me hace nada, ¿vale? Tenemos más opciones. Tenemos compras y ventas. Esto es lo que me marca que es uno de los elementos que me marca que los asientos de la cuenta se irán acumulando para su posterior inclusión en impuestos, ya sea 347 o IVA, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en este caso sería ventas, si fuese una cuenta de compras, pues seleccionaría compras, ¿vale? Luego tenemos otras dos, que es Pozo Compras o Pozo Ventas. Pues bueno, el ejemplo más claro es una 430 genérica que utilizo para clientes o para proveedores a los que les voy a hacer una contabilización en un momento dado y no voy a volverles a hacer nada más. ¿Vale? Entonces sería Pozo Compras o Pozo Ventas. La típica 400 genérica o 430. Luego tenemos bancos. ¿Por qué? Pues porque fijaros, para una cuenta de bancos, dentro de la cuenta de bancos, el programa me solicita otra serie de datos. Aparte de la clave, y en este caso yo he indicado bancos, tenemos riesgo, que irá acumulando el riesgo de las previsiones asociadas a un banco, pero más importante es el sufijo y el formato, ¿vale? El sufijo y el formato son unas propiedades, digamos, de los ficheros que se generan a la hora de hacer una remesa bancaria, ¿vale? Y son datos que me indica el banco y luego yo tengo que registrarlos dentro de la cuenta. Bien, entonces dependiendo de lo que yo le pongo aquí, luego el fichero de remesa que generaré y que enviaré al banco tendrá una estructura u otra. Luego también, pues, si yo hiciese remesas de efectos, lo que me está indicando aquí, si para este banco quiero desglosar el importe por previsiones, es decir, me haría tantos asientos o tantos apuntes como previsiones estoy incluyendo dentro de la remesa. En caso contrario, únicamente me incluirá un apunte, ¿vale?, a la 572 por el total de la remesa. Y si quiero contabilizar riesgos, pues bueno, si yo estoy haciendo una remesa de pagarés, por ejemplo, quiero contabilizar el riesgo, pues indicaría aquí, marcaría la casillita, indicaría las cuentas de cargo y abono, ¿vale? Estas habitualmente son, pues por ejemplo, una 431 y la de abono una 5208, que era en el momento que se cancelase el riesgo haría el asiento contrario. Eso ya lo veremos cuando veamos las remesas, ¿vale? Eso es lo que diferencia las cuentas de banco. Bien, entonces, ¿qué más? Vamos a irnos a la 431, que es la que estamos tocando. Y bueno, en principio, bueno, tenemos también datos. Datos son aquellas cuentas que no vamos a incluir en el 347 o que no son susceptibles de ser incluidas, pero que queremos tener los datos incluidos, ¿vale? Entonces se indicaría datos, pero yo os digo que esas no irían al 347. Una cuenta de contrapartida por defecto, cuando yo contabilice la 430, si yo indicase aquí una 700, por ejemplo, siempre me aparecería como contrapartida a 700. En algunas cuentas es interesante, en otras como esta, por ejemplo, no, porque, no sé, si voy a contabilizar un cobro, me va a aparecer por defecto 700. En este caso, pues no me interesa, pero cuentas, yo qué sé, de inmovilizado o cuentas de existencias y cosas de estas, se podría incluir la contrapartida por defecto. Será un dato que ya me muestre automáticamente a posteriori. Cuentas de resultados de ejercicio, pues bueno, no se suele utilizar a no ser que seamos una empresa que utilizamos grupo 8 y 9. En ese caso, sabéis que el grupo 8 y 9 a la hora de regularizar, a la hora de hacer pérdidas y ganancias, no regularizan contra una 129, sino que regularizan sobre una 131. Entonces, habría que indicarla aquí, porque la 129 es la que indiqué anteriormente en la empresa, ¿vale? Si quiero que las previsiones, en lugar de creármelas en esta cuenta, pues por ejemplo que me las creen una de efectos. La indicaré aquí, entonces la previsión me la generaría en la otra cuenta. Igual puedo asignarle un límite de riesgo a la cuenta de clientes y un límite asegurado, así como una clave de IVA por defecto. Si yo vendo siempre al 21, pues indicaría la clave al 21. Todos los datos que yo informe aquí, posteriormente me los ahorraré a la hora de hacer el asiento o a la hora de contabilizar una compra o una venta. Entonces es muy interesante rellenar todos estos datos porque nos ahorrarán tiempo. Esto lo hacemos una vez y después ya no tenemos que andar tocando. Vale, luego aquí a la parte de la derecha, ¿qué tenemos? Pues tenemos la forma de pago
de esta forma de pago o cobro con los criterios que afectan a la hora del cálculo de las previsiones, por ejemplo, el número de efectos, si tuviese días de pago, el aplazamiento. Entonces, a partir de estos datos, el programa, cuando tú haces una compra o una venta que va a generar una previsión, la fecha de vencimiento se calculará a partir de lo que yo le estoy indicando aquí, ¿vale? Igual puedo clasificar las previsiones. Yo puedo tener varias cuentas con la clasificación A y otras cuentas con la clasificación B. ¿De qué me sirve esa clasificación? Pues bueno, a lo que vosotros le queráis, lo que le queráis encontrar. Yo que sé, por ejemplo, si son cuentas de clientes que son distribuidores, clientes que son consumidor final, clientes que son mayoristas, en fin. Es un criterio de selección que podéis asociar a la idea que vosotros tengáis. Y luego, pues bueno, si estuviese sujeto a retenciones, se marcaría la casillita y se indicaría la retención que utilizamos, ¿vale? De modo que luego a la hora de contabilizar, pues bueno, automáticamente también me aplicará esa retención. Esto en cuanto a datos. Tenemos el resto de pestañas, es decir, domiciliaciones, domiciliación de la cuenta en cuestión, siempre y cuando vaya a utilizar remesas bancarias, también me la va a pedir en las cuentas de banco, libro de IVA, previsiones y partidas vivas, ¿vale? Entonces aquí me mostrará pues el libro de IVA de la cuenta que tengo indicada, las previsiones de la cuenta y las partidas vivas. Vamos a ver, aquí yo puedo incluir una serie de datos, no, de registros, ¿vale? Bien ya sean previsiones, ya sea el libro de IVA no me lo permite porque va asociado al asiento, pero previsiones y partidas vivas podría crear desde aquí y no tienen por qué estar asociadas a un asiento. Entonces, ¿qué sucedería en este caso? Pues que me descuadraría mi saldo de las previsiones respecto a mi saldo de la cuenta, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego la pestaña de otros, pues bueno, es una serie, son datos para, bueno, pues para incluir un contacto o algo de eso, ¿vale? Aquí también vemos que tenemos para el ejercicio en cuestión una serie de documentos escaneados que irán asociados al ejercicio, ¿vale? Me aparecería aquí el número y luego común, pues sería de todos los ejercicios, ¿vale? Y en principio esto sería la cuenta.